Muy buenos días, estamos reunidos otra vez para compartir la palabra de Dios acá en la comunidad Montesión en forma virtual. Acá tengo la palabra de Dios en mis manos, pero antes que nada te invito a hacer una oración para pedirle al Señor que venga a bendecirnos. Señor, nos ponemos en tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Jesús, que vengas a nuestra vida a llenarnos con tu presencia, a cubrirnos con tu sangre de todo mal y de todo ataque del demonio en nuestra vida, para que nuestra vida esté ungida por tu presencia, para que esté cubierta con tu sangre y para que la unción de tu Espíritu Santo llegue a nosotros, entre en nosotros, trabaje en nosotros para comprender el mensaje del día de hoy. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz que hiciste por cada uno de nosotros. Amén y amén. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Mira, vamos ahí directo a la palabra de Dios. Hoy hay una palabra de Dios tremenda, preciosa. Te voy a hacer como una introducción mientras lo buscas ahí, Mateo capítulo 12. Los discípulos arrancan espigas en día sábado. Dice que Jesús venía caminando y los discípulos, al pasar por ahí por los sembrados, sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas para ir comiendo el trigo de esas espigas. Pero era un día sábado y en aquel momento, el día sábado, no se podía arrancar espigas, no se podía hacer un trabajo, no se podía. Era el día del descanso que predicaban los sumos sacerdotes. Pero ellos sintieron hambre y comenzaron a comer, comenzaron a trabajar en día sábado. Sacaron ahí el fruto, se lo pusieron en la boca, se lo comieron y encima no tenían oportunidad de lavarse las manos. Otro rito del pueblo de Israel. Si no se lavaban las manos, no podían comer. O podríamos decir, lavate las manos si no te contagias de algún virus, te contagias de algo, ponete alcohol en gel. Bueno, ellos no tenían ni alcohol en gel, no tenían agua y jabón, pero no lo hacían por una cuestión de limpieza, sino que lo hacían por una cuestión de un rito que había que lavarse las manos antes de comer. Entonces dice que se le acercaron algunos fariseos a Jesús y a los discípulos y le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en día sábado. ¿Ah? Ay, 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 ay. Y el Señor les dice, pero ustedes no han leído lo que hizo David, ustedes que se dicen que leen la ley, ustedes que dicen que son estudiosos, ustedes que enseñan en el templo, ¿no saben lo que hizo David? Si vos no lo sabes, yo te lo cuento y lo podés buscar ahí en el libro de Reyes, podés buscar la historia de David. Y David dice que entró en un momento que estaba con sus soldados y que iban a una lucha, no tenían para comer y entraron a un templo, encontraron el templo, entraron y se comieron el alimento sagrado que era para el sacrificio. Claro, el que lo veía en esa época decía, pero ¿qué hizo David? Dios lo va a castigar. Pero Dios alimentó la panza de David y la panza de sus soldados y no pasó nada. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice en esta palabra más adelante y por eso les repite esta historia. Dice en el versículo 6 de este capítulo 12, pues les digo, aquí hay alguien más importante que el templo, que el templo. Los sacerdotes adoraban el templo, adoraban todas las cosas, tenían todos los ritos religiosos. Dice, aquí hay alguien más importante que el templo. Ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarán a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. A ver, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? Algo muy sencillo. Hacían muchos sacrificios, creían en muchos ritos religiosos. Nuestra vida tiene ritos religiosos todavía, nuestra vida tiene ahí un mover que para acercarme a Dios, lo que veníamos hablando todos estos días, de cuerpo presente, acordate. También esto no es para sabios y entendido, sino para los sencillos, de corazón. Y el Señor hoy nos está diciendo con esta palabra, continuando con este Evangelio de Mateo, nos está diciendo, no quiero sacrificios, sino que quiero compasión. ¿Cuántas veces en nuestra vida hay
Si no voy a misa me va a pasar esto. Si no hago esto, me va a pasar lo otro. O hago una promesa. ¿Por qué te digo si no voy a misa? Porque a veces, mira, me acuerdo de un hecho. Una vez estábamos, hace muchísimos años, dos hechos te voy a contar. Estábamos en la casa de un matrimonio grande que nos invita a comer. Su hijo tenía problemas con las drogas, tenía problemas con el alcohol, era un tiro al aire y les estaba haciendo la vida muy difícil a su papá y a su mamá, que ya eran grandes. En un momento que terminamos de almorzar, estábamos con algunos hermanos de la comunidad y qué sé yo, se habían hecho como las 5 de la tarde, 6 de la tarde, entre la sobremesa, un café, estar charlando. Y en un momento dijimos, vamos a orar por Mario. Este chico se llamaba Mario, o se llama, mejor dicho. Después se fue a vivir a Italia cuando el Señor tocó su vida. Y comenzamos a orar por él. Y comenzó a liberarse. Y en esa liberación cayó en un descanso espiritual, cayó en el piso. Y en un momento como que se relajó. Seguíamos orando y me acuerdo que se me acercó una hermana y me dijo, me voy porque me tengo que ir a misa. Claro, está mal esa forma de pensar, no está bien, porque uno tiene que ir a recibir el cuerpo de Cristo. Pero también, ¿no será un poco lo que nos dice el Señor? No quiero sacrificios, sino compasión. Estábamos dejando, si nos íbamos, una tarea de lado, en estar con el otro, acompañarlo, el orar por él, en sacarlo de esa esclavitud donde él estaba metido, en su parte física y en su parte espiritual, o era más importante irnos a cumplir un rito que nosotros sabemos que es el rito de ir a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, donde Él nos dijo, coman y beban de mi sangre. Pero era más importante eso o atender a aquella persona que estaba alejada de Dios y que su vida se estaba derrumbando. Me acuerdo también de otro hecho. Una vez, ahí en la parroquia María Inmaculada, donde estuvimos muchos años, se hacía una vez por mes la misa para los enfermos, la hacía el Padre Isidro, ¿no? Y bueno, después de un tiempo el Padre Isidro se fue a otra parroquia y el sacerdote que vino, que no voy a decir su nombre, el sacerdote que vino siguió con esta tradición de hacer la misa por los enfermos y la unción de aceite una vez por mes. Me acuerdo que el papá de uno de los hermanos que estaban en los grupos con nosotros trajo a una persona, porque la consigna era que cada uno de la parroquia vaya a buscar a un vecino con algún problema y lo traiga para recibir la unción de los enfermos. Y cuando trajo a esta persona en sillón de ruedas, cuando se acercaron a recibir la unción de los enfermos y a comulgar, el sacerdote le dijo, ¿te confesaste? Y esta persona que estaba en sillón de ruedas le dijo, no, entonces no te lo puedo dar. No te puedo dar la unción de los enfermos y no te puedo dar la comunión. Yo digo una cosa, ¿no? Esto nos tiene que llamar a la reflexión en nuestra vida. ¿Cuántas actitudes hay de nosotros que juzgamos una actitud o cuántas acciones hay de nosotros que vamos más a lo ritual, a lo religioso y no tenemos compasión en nuestro corazón? ¿Qué nos estará diciendo el Señor con esto? Con este hecho del sacerdote, ¿no era mejor que primero le diera la unción de los enfermos, le diera el cuerpo de Cristo y le dijera, espérame un ratito, que cuando termina la misa yo me voy a acercar y vamos a charlar un ratito? Y lo confesaba en ese momento. ¿Qué era lo más importante? ¿Confesarse y recibir la unción o recibir la unción y confesarse? Yo creo que las dos cosas van de la mano. Una primero, la otra después, o una primero y la otra después. Vos me estás entendiendo. ¿Y cuántas veces nuestra vida está de la misma manera? ¿Cuántas veces somos como estos fariseos que decimos, si esto no hace esto, Dios no lo va a bendecir? Si aquel no hace esto, Dios no lo va a bendecir. Y nos vamos pareciendo a esos sumos sacerdotes, fariseos, escribas, aquellos que juzgaban a Jesús. ¿Cómo vas a entrar a una tierra o a la tierra de, por ejemplo, no sé, de Canaán? ¿Dónde vas a entrar a la tierra de Cafarnaúm? ¿Dónde vas a entrar a todos estos lugares donde la gente no cree en Dios? Y el Señor vino para todos. San Pablo así lo dice. Pedro, quédate vos a predicarle a la iglesia de Israel, que yo me voy a predicarle a los paganos. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros para juzgar la actitud del otro y decir, este
no va a ir al cielo, este no va a recibir de Dios, este si no cambia su vida y hace esto religiosamente, no puede estar con Dios. ¿Quién nos dijo eso? ¿Quién nos puso eso en nuestro corazón? Yo quiero cerrar esta semana con este mensaje. ¿Por qué motivo? Porque Dios nos está llamando a tener compasión por el otro. No a mirar al otro, si hace tal o cual cosa, voy a ayudarlo. Si me hace el bien y me trata bien, voy a ayudarlo. Si aquel... ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que no nos deja ser libres? Y terminamos siendo más esclavos nosotros, que nos decimos que estamos con el Señor, que aquellos que no están con el Señor o que están cometiendo, entre comillas, vos me entendés, alguna falta en su vida. Todos somos llamados a conocer a Jesús. Todos somos llamados a conocer esta vida diferente que Dios nos quiere dar. Pero la actitud de nuestro corazón tiene que cambiar. Jesús tocó a los leprosos, Jesús se sentó con prostitutas, Jesús estuvo en fiestas y en reuniones, acordate las bodas de Caná. Jesús tomó una copa de vino, Jesús se sentía dichoso de darse por los demás. ¿Y quiénes somos nosotros para decir, con este sí, con este no? Este va a entrar al reino de los cielos, este no. Yo por muchos años creía en eso, ¿no? Aquel que hace las cosas bien va a entrar al reino de los cielos. Aquel que hace las cosas mal no va a entrar al reino de los cielos. Y sí, en nuestra religión y lo que aprendimos, teóricamente puede ser de esa manera. Pero la misericordia de Dios, ¿la puede medir alguien? La misericordia que Dios quiere que nosotros tengamos con los demás, ¿las podemos medir nosotros o la mide Dios? Por eso Dios nos está diciendo, no quiero sacrificios, quiero compasión, quiero misericordia en el corazón de ustedes. Se enojó muchas veces con los apóstoles. Jesús se enoja muchas veces con nosotros, no porque cometemos faltas, sino porque no tenemos la compasión que tenemos que tener para con los demás. Así que acordate y trabajalo un poquito en esta semana, en este fin de semana. ¿Con quién no estamos teniendo compasión? ¿Con quién no estamos teniendo misericordia? Y Dios te lo va a mostrar y Dios te va a tocar el corazón. Y Dios no te va a castigar si no tenés misericordia y compasión. Simplemente que te está llamando a una vida distinta. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que somos el fiel reflejo de Jesús. Porque si queremos predicar a Jesús, porque si queremos llevar a Jesús, porque si queremos que los demás conozcan lo que nosotros tenemos que tener compasión. Y basta de señalar muchas veces con este dedo índice, como nos enseñaban, ¿te acordás? Las viejas de aquel entonces que nos decían, no se señala a nadie. ¿Cuántas veces nosotros señalamos con nuestro dedo a los demás? Por eso tenemos que bajar un cambio, por eso en esta época de reflexión, en esta época donde quizás espiritualmente nos sirva y quizás Dios esté usando y seguramente está usando esto que no nos estamos juntando con los demás, que no podemos dar un abrazo, que no podemos dar un beso, porque Dios nos está diciendo, ven qué importante que es eso, porque el abrazo, el beso, la compasión, la misericordia, esos son gestos que Dios quiere en nuestra vida. Así que acordate, mira, te lo voy a leer otra vez. Lo que quiero es que sean compasivos y le voy a agregar misericordiosos y no que ofrezcan sacrificios. ¿Cuántos sacrificios hay en nuestra vida? Me voy a ir caminando a tal lado, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal promesa y cuando hay un samaritano delante de nosotros pasamos de largo. Acordate de esa parábola. Cuando hay una persona que está tirada en el piso y que no conoce al Señor, nosotros a veces pasamos de largo porque creemos que ese no puede tener lo mismo que nosotros. Dios nos está llamando a otra cosa. Así que acordate de esta palabra tan bonita, parece dura, pero Dios nos quiere hacer felices con su palabra. Te invito a orar. Señor, te pedimos que en este momento vengas a nuestra vida, toques nuestra vida, toques nuestros sentimientos, pensamientos, nuestro corazón, y que tu divina misericordia y compasión que vos tuviste con cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, podamos tenerla con los demás. Que ya no tengamos palabras de juzgar, que ya no tengamos palabras de criticar al otro, que no tengamos palabras y miradas de ver al otro que yo soy mejor que aquel. ¿Cuántas veces somos como el fariseo y el publicano? Que miramos nuestra vida como si fuera el boom celestial y la del otro
que es un simple pecador. Señor, enséñanos a ver al otro, enséñanos a darle al otro lo que vos nos das a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias una vez más y te pedimos, Espíritu Santo, que toques nuestro corazón con esta preciosa palabra y que nos enseñes a tener compasión y misericordia. Gracias, Señor. Amén y amén. Nos hacemos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no como un rito, sino diciéndole: Señor, quiero que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo moren dentro de mi vida. Amén y amén. Nos volvemos a encontrar en otro encuentro de la comunidad Montesión. Acordate, @Montesión Comunidad, la página de Facebook, Montesión Comunidad, el canal por YouTube. Y si no, por acá, por el WhatsApp. Que Dios te bendiga mucho, que tengas un buen fin de semana y acordate, con quién estamos siendo compasivos y misericordiosos o a quienes los estamos metiendo dentro de un juzgamiento que no tenemos que tener. Señor, te damos gracias por acompañarnos una vez más. Que Dios te bendiga. Chao, chao, chao.